Bienvenidos. Es un gusto para mí estar con ustedes hoy, compartir este momento de aprendizaje para todos. Mi nombre es Eugenia Álvarez del Valle, soy la coordinadora de esta sala y soy docente de la universidad desde el año 2000, soy egresada también de la Universidad de Paraná. Me encanta Interfaces porque yo siempre tengo alumnos ingresantes, doy publicidad 1, entonces coordinar entre escuelas y universidad en los últimos años de la escuela secundaria y la universidad me parece súper importante y muy enriquecedor. Así que es un gusto para mí estar compartiendo y aprendiendo de lo que ustedes van a exponer. Si quieren arrancamos por los expositores en orden alfabético, los voy nombrando. María Paz nos está ayudando, es la moderadora técnica. Vamos a ver si están, ahí sí me ayudas, María Paz. María Laura Videla, ¿está? Sí, perfecto. Sí, ¿Querés estoy. arrancar vos? Contanos un poco de qué escuela sos, eh, más allá de si lo estás representando o no, contanos a qué escuela, o en qué escuela estás dando clase, y bueno, y ahí arrancás, ¿sí? Por favor. Bueno, buenos días a todos. La experiencia que vamos a contar, estoy con Florencia Bachi, que es la directora del colegio. Ella les va a contar un poquito cuál es el colegio Wolfson, así que le doy la palabra a Flor para que pueda contarnos y presentar a la escuela en la cual trabajamos. Bueno, yo soy la directora y Laura es la coordinadora pedagógica, también asesora en la primaria del colegio y es profesora de formación ética y ciudadana, política global, es un miembro clave del equipo. Bueno, nuestro trabajo presenta, como dijo Laura, la experiencia de gamificación en el colegio Wolfson Tabacini Beit Mordejai, que tiene sus sedes en el barrio de Núñez y la secundaria en Chacarita, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tiene los 3 niveles, jardín, primaria y secundario. Comprende la enseñanza de estudios curriculares, tanto el currículum oficial como las áreas de inglés y un área clave en nuestra escuela por su misión, que son los estudios judaicos. Las 3 áreas trabajamos en forma interdisciplinaria y esto fue clave para concretar el proyecto que vamos a presentar. Nuestra escuela secundaria prepara a los estudiantes para el programa del bachillerato internacional durante los 5 años de la secundaria. Nuestra escuela es una escuela comunitaria que pertenece a Jabada Argentina, que une en sus aulas a estudiantes de distintos niveles socioeconómicos. Tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes becados, y si bien es un colegio oficial de gestión privada, tenemos una mirada esencialmente inclusiva en el amplio aspecto de la palabra. Durante el aislamiento preventivo se planteó un dispositivo basado en actividades de aprendizaje, consecuencias de recorridos, que es lo que ahora va a presentar Laura Videla. Bueno, voy a compartir pantalla también para que conozcan un poco a nuestra escuela y el proyecto que el año pasado armamos. Por favor, indíquenme si se ve bien. El proyecto Sí. gracias. El proyecto que el año pasado armamos fue un dispositivo basado en encuentros virtuales, casi el 75% del horario estaba dado en encuentros virtuales, y dispositivos de actividades de aprendizaje. Nosotros trabajamos con habilidades, en el enfoque de habilidades que nos prescribe el IB, el Bachillerato Internacional, pero como ustedes saben, el tema de la contingencia iba avanzando en los meses, y obviamente que los estudiantes del nivel secundario, en el encierro y en las distintas modalidades que íbamos desarrollando, iban perdiendo como ganas, ¿no? Con estas ganas también de poder salir y de volver a retornar a la escuela. Entonces empezamos a trabajar y pensar con todo el equipo en distintas metodologías activas que pudieran favorecer, ¿no? Del e-learning, y poder trabajar. Y también en esto de que a veces pensamos que la escuela secundaria deja el juego de lado, ¿no? Y se lo dejamos a los otros niveles. Entonces también intentamos pensar que en el secundario también jugamos, y hicimos una experiencia con las 3 áreas que mencionó Florencia,
una experiencia de gamificación que la dividimos en algunas partes, ¿no? para poder pensar un proyecto clave. Entonces nos armamos un esquema, una presentación en etapas de este proyecto, lo pensamos en un antes, un durante y después, con etapas evaluativas en cada uno de estos momentos. En la planificación institucional, donde formaron parte obviamente los directivos, las coordinaciones, unimos ahí una etapa de sensibilización, donde capacitamos a los profesores y a las profesoras en lo que es aprendizaje basado en juegos y en gamificación. Una de las coordinadoras especialmente es, digamos, especialista en algunos de estos temas, entonces enlazamos no solamente con la práctica teórica, sino también con la apertura a distintas aplicaciones, distintas páginas, y en esa capacitación también los propios docentes se vieron habilitados, ¿no? La idea era habilitar a los alumnos, pero también los profesores se sintieron habilitados a jugar. ¿Por qué? Porque la construcción fue mancomunada. No es solamente profesores que presentaban juegos, sino que en las actividades de aprendizaje los alumnos también podrían preparar sus propios juegos. Entonces, en este sentido, se elaboró esta etapa de, digamos, de sensibilización para todas las personas que conforman nuestra comunidad y también a las familias. Se armó esta etapa de sensibilización en las redes, en todos los, digamos, los medios de comunicación que teníamos en este momento, y comenzamos entonces a armar actividades de aprendizaje con secuencias y recorridos didácticos que permitieran esta situación. Hemos trabajado con plataformas de simuladores en todas las áreas de estudio, como les decía, en área judaica, en área NES-IB, como le llamamos nosotros, y también en inglés, pero, digamos, tratando de que pudiéramos también conocer todas las aplicaciones y herramientas. Ya estábamos usando mucho el Kahoot, el EducaPlay, entonces ampliamos, ¿no?, la idea de también de jugar el Jumanji con un Genially, ir aplicando y conociendo estas herramientas, tanto profes y alumnos, no solo de conocer la herramienta por sí misma, sino también practicando y armando estos juegos variados. Y para hacer esta construcción de aprendizaje, nosotros hacemos diseños, además la escuela trabaja en diseño universal de aprendizaje, como les decíamos, es una escuela inclusiva, entonces también tratamos que todo el material no tenga barreras, no solamente para nuestros alumnos que están dentro del proyecto de integración involucrados en el departamento de alumnos, sino para todos los alumnos, para también agilizar y promover sus inteligencias múltiples. Así que bueno, entre el 26 y 29 de mayo armamos la semana de gamificación, cada profe jugaba con sus alumnos en los encuentros virtuales y dejaba también para los alumnos juegos, y realmente fue muy interesante poder pensar en ese durante, ¿no?, en esa semana de gamificación, que se repitió después en el mes de noviembre a pedido del público, como decimos nosotros, los tanto estudiantes como profesores quisieron trabajar con esto. Y bueno, y por supuesto hicimos una evaluación, ¿no?, y las conclusiones a las cuales llegamos. Principalmente, bueno, el tema de las metodologías activas, y no solamente en periodo de contingencia, sino en la actualidad, que los chicos también siguen poniendo esto en juego, hablando de juego justamente, la práctica lúdica nos ha dejado la idea de que se aprende mucho más, y además se aplica el conocimiento, no solamente entendiendo el conocimiento teórico por sí para repetición, sino como tenemos nuestra mirada constructivista, poder construir aprendizajes con nuestros alumnos y continuar también nuestro camino como, digamos, aprendices cuando somos docentes. En una evaluación hicimos una serie de encuestas, tanto para los alumnos como para los profesores, y realmente si bien tuvimos un porcentaje de 10-12% de profesores con alguna resistencia, porque había todavía en mayo alguna resistencia a usar la computadora, a presentarse frente a una pantalla, ¿no?, y también íbamos perdiendo el entusiasmo por el propio encierro, la mayoría de los profesores pudo incluir todas sus actividades en nuestra plataforma. Nosotros veníamos con ventaja porque ya nuestros profesores usaban Google Classroom, nosotros usamos todo el dominio de Google, y es donde ahí quedó el reservorio y el repositorio. Y como conclusión final, este aprendizaje que nos sirvió a todos, que seguimos también trabajando ahora que ya tenemos una presencialidad casi completa,
nos hace pensar que bueno, en el secundario también se juega y que no hay edad para hacerlo y que podemos provocar buenos aprendizajes y buenas enseñanzas a través de esto. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura y Florencia, muy interesante. Yo justamente también escribí un artículo sobre el tema de los juegos, y así que me imagino lo que será hacerlo en la escuela, ¿no? Más complicado todavía. Me parece a mí, no sé, tal vez para ustedes es fácil, pero me parece súper complicado. Y justamente el artículo que escribí, que está ahí, está disponible, hablaba, quise hacer un juego por cada clase, ¿no? Porque es lo que vos decías un poco, de poder hacer esa práctica de una manera distinta de la que la hacemos en el aula, hacer esa práctica jugando, que los chicos se divierten y que uno también en parte verifica el aprendizaje, ¿no? Así que muy interesante, muy bueno, los felicito. Yo en el entusiasmo me salté esta parte, que ahora se las voy a leer, que es la bienvenida. Y después le damos paso al siguiente ponente, pero está bueno comentarlo porque es un poco la parte organizativa. Bueno, es el 9º Congreso de Interfaces Virtual 2021. Nuestra comisión es la 4D de Espacio Colegios. Para los que recién inician, capaz que para mí era fácil porque, o las primeras que se presentan, porque yo hace años que me presento y ahora en este caso estoy coordinando también. El Congreso de Interfaces es un espacio en el que los protagonistas de la comunidad educativa de América Latina y España comparten experiencias pedagógicas significativas, intercambian vivencias, validan proyectos y consolidan estrategias. Este año, el Congreso cuenta con 340 ponencias distribuidas en 33 comisiones en vivo. Cada ponencia dispondrá de 5 minutos. Si son más de 2 conferencistas, se dividen entre esos 5 minutos los conferencistas. Cada ponencia se va a exponer una seguida de la otra, y cuando todos hayamos terminado, se habilita el espacio de preguntas. Las preguntas las pueden ir dejando en el chat o las pueden anotar y después las hacemos para cada uno de los ponentes, ¿sí? Y también la moderadora técnica María Paz les va a ir avisando cuando quede un minuto. Les va a avisar por el chat que les queda un minuto para que vayan cerrando y presentando las conclusiones, ¿sí? Bien, buenísimo. Ahora seguimos con la ponencia La relevancia de la comunicación institucional durante la pandemia, y expone Camila Victoria Luján Goñat. Buen día. Buen día. Bien? Buen día, bienvenida. Gracias. Te escuchamos. Bueno, voy a compartir pantalla. A ver, justo se está yendo un familiar, así que quizás escuchan ruido de fondo. Les pido disculpas. Estamos todos así, no te preocupes. El tema de los espacios, ¿no? Sí. Bien, ahí está. Bueno, mi nombre es Camila, yo soy de Paraná, Entre Ríos. La ponencia que voy a presentar acá, esta breve narrativa, se centra en una experiencia que arrancó en realidad este año, cuando empecé a trabajar en un instituto de formación superior, dando la materia comunicación organizacional. Yo específicamente soy comunicadora social y también soy profesora de lengua y literatura, entonces mi experiencia docente ha sido a lo largo de estos 5 o 6 años, específicamente en nivel secundario en lengua y literatura. Pero a partir de este año empecé a trabajar en nivel superior dando esta materia que es comunicación organizacional. Bueno, a partir de esto, y justo que coincidió el año pasado con la educación a distancia, la educación virtual a partir de la pandemia, el enfoque que le di a esta asignatura en el instituto es repensar lo que es la importancia de la comunicación institucional durante la cuarentena, ¿no? Entonces voy a plantear algunas cuestiones a partir de mi experiencia, de lo que he visto, lo que he vivenciado como docente a nivel secundario,
y también algunas apreciaciones desde la formación a partir de la experiencia y las vivencias, valga la redundancia, de los estudiantes del instituto. Bien, acá les puse el nombre. El instituto donde doy esta materia es un instituto de formación docente, maestro rural, Nazario La Palma, se ubica en el interior de Entre Ríos, de la provincia de Entre Ríos, en Hernandarias. Bueno, ¿qué es la comunicación organizacional? Para poder definir la comunicación organizacional, obviamente uno tiene que retomarse a lo que es la comunicación en general. Acá yo retomo a Martínez y Nosnik, que plantean que la comunicación es un proceso en el que una persona se pone en contacto con otra con un propósito determinado, que es transmitir un determinado mensaje. Un mensaje que puede ser menos complejo o más complejo, y que obviamente tiene un carácter responsivo ese mensaje o aquello que se quiere comunicar. Entonces, en el ámbito de las organizaciones, ya sea una institución educativa, también el enfoque puede ser a partir de una empresa, de una organización determinada sin fines de lucro, la comunicación resulta muy importante, termina siendo determinante, porque no solamente implica información, es decir, cómo se transmite la información, sino que conlleva a decisiones, y también que todos los actores que intervienen en una organización vayan en torno a lo que se quiere lograr, es decir, que el objetivo o los propósitos estén claros, y a partir de eso uno uno pueda lograr que todos caminen para el mismo lado, todos vayan al mismo lado. Entonces, algunas cuestiones importantes para la comunicación en las organizaciones, es decir, en diferentes instituciones, como dije, empresas, escuelas, lo que sea, es pensar que la comunicación hoy, en el fines del siglo XX, principios del XXI, es totalmente determinante. Hay un auge de la comunicación, y una buena gestión de la comunicación en las organizaciones permite o permitiría un éxito en torno a partir de los objetivos que se planteen. Eso en primer lugar. Después, el buen funcionamiento de una organización se determina o está condicionado por una buena comunicación, una buena gestión de la comunicación, teniendo presente y ya teniendo como propósito principal y ya divisando los objetivos que se plantean. Esto planteándolo pensando en un objetivo más general, por ejemplo, un proyecto institucional, que sería a mediano o largo plazo, durante el año, durante el ciclo lectivo, o bien algo más a corto plazo, ¿sí? Y después también se tiene que tener en cuenta para lo que es la comunicación institucional o organizacional, lo que es la red de comunicación. Y en este sentido, lo que me parece más importante para destacar es que durante la pandemia, a partir de toda la virtualidad, las lógicas de comunicación se vieron muy modificadas, es decir, ya las redes de comunicación no eran solamente un libro de circular o las circulares que están en la sala de profesores o las comunicaciones por mail, sino que se fue diversificando esto a partir de las demandas, y ya las comunicaciones son por WhatsApp, por redes sociales y demás. Entonces, a partir de ahí, ¿cuál es la conclusión a la que pudimos llegar? Es que está bueno, dicho de forma muy coloquial, tener mayores redes de comunicación, pero que también hay cierta información que resulta muy relevante y muy importante, que debiera comunicarse no solamente por ejemplo, WhatsApp, ¿sí? O un audio de WhatsApp, que son cuestiones que hemos visto, que abordamos en el instituto, sino también establecer comunicaciones más formales, por ejemplo, una circular enviada por mail, que la información sea transparente a través de redes sociales para padres, para alumnos, es decir, que la información no se enfoque, que lo que se comunica no se enfoque solamente a un dispositivo o a una plataforma, sino que estén varias para justamente cubrir a todos aquellos usuarios interesados, ya sea de forma directa o indirecta, pensando en la comunicación intrainstitucional, es decir, adentro de la institución o de la organización, y también para afuera, para el exterior,
que quizás ahí las estrategias de comunicación podrían diferir, podrían cambiar. Bueno, eso es lo que más o menos quería plantear. Creo que llegué bien con el tiempo. Justito. Gracias. Gracias, muchas gracias, Victoria. Sí, muy interesante tu tema. Tal vez en la universidad ya teníamos un poco eso marcado, pero lo viví, me parece súper valioso tu aporte porque, bueno, lo viví como madre de hijos que van en secundaria y primaria, y era lo que vos decías, como que una comunicación venía por un lado, por una plataforma, la otra por mail, se repetía, no sabías si lo habías, o sea, como padre, ¿no? No sabías si lo habías leído, si no lo habías leído, sí, fue como un poco caótico todo. Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Y hay cosas, ¿no?, que nos desafían para mejorarlo para el futuro, porque esto, lo que vos decías, ¿no?, ya quedó y entonces es un desafío para mejorarlo siempre, más allá de lo que nos pasó, de lo que nos pasa. Bien, ¿Claudia Rosales está? No, aún no llegó. Ah, perdóname. Si me escribiste justo no lo leí. Casenave, sí, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Entonces seguimos con las escuelas rurales en emergencia sanitaria, aportes hacia la pospandemia. Y exponen Gabriela Casenave y Silvina Ventasti. Así es. Bueno, buenos días. Buen día. Ahí está, se está compartiendo pantalla que está compartiendo mi compañero Silvina. Bueno, primero agradecer la posibilidad del intercambio y sobre todo a la Universidad de Palermo por este espacio del que venimos formando parte hace unas cuantas ediciones ya, como equipo. Nosotros venimos a presentar una experiencia que tiene que ver con un proyecto de investigación del que formamos parte, a la que denominamos las escuelas rurales en emergencia sanitaria, aportes hacia la pospandemia. Con mi compañera Silvina venimos de la ciudad de Olavarría, no venimos, en realidad esta vez estamos en la ciudad de Olavarría, es la costumbre de acercarse de antes que tenemos, y pertenecemos a la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires. Y esta experiencia la pudimos realizar, como decía, en el marco de un núcleo de investigación en formación inicial y prácticas educativas al que pertenecemos. Nosotras desde el año 2019, ya nos veníamos preguntando acerca de los cambios en los modos de comunicación pedagógica a partir de la incorporación de las tecnologías en las aulas. Y eso nos llevó a acercarnos a una escuela de la localidad que tiene un anexo y una extensión en la zona rural. Un anexo que está a unos 32 kilómetros y la extensión a unos 70 kilómetros de la ciudad cabecera del partido. Y que ya pre-pandemia, digamos, implicaba ciertos desafíos, el llegar y el pensar el modo de comunicación pedagógica en ese entorno. Pero particularmente, bueno, nosotras como investigadoras y a las escuelas en particular, como estábamos escuchando también en las experiencias anteriores, la emergencia los puso frente al desafío de tener que repensar un montón de modos de acercarse y de acercar los conocimientos, y sobre todo de comunicarse con los destinatarios, ¿no?, de propuestas educativas. Y en este caso, bueno, primero la organización, primero se pensó que esto era para un tiempo corto, entonces la organización tuvo que ver con ir llevando el día a día, primero de manera material, es decir, se acercaban, en el caso de las escuelas rurales, los materiales en papel hacia cada una de las unidades familiares, es decir, hacia las tranqueras, y en este caso eran los cuadernillos que proporcionaba la provincia de Buenos Aires de manera estatal. En el caso de los docentes, el medio elegido para la comunicación más dinámico fue el WhatsApp, y esporádicamente alguna reunión por otros medios digitales, sobre todo cuando había anuncios particulares, como por ejemplo en el mes de mayo, cuando cambió el sistema de evaluación. Pero en la zona rural al principio había poco acceso a la conectividad. De hecho, la escuela, sobre todo en uno de los dos casos, la más lejana a la ciudad cabecera, es el foco de conectividad de la comunidad. La gente iba a conectarse antes a la escuela, y al no poder acercarse a la escuela para conectarse a internet, entonces había al inicio ciertas dificultades que hubo que sobrellevar. ¿No? Le doy la palabra a mi compañera para que cuente el modo en que se organizaron.
Hola, ¿cómo va? Bueno, tal como estaba diciendo Gaby recién, se fueron organizando al respecto de, en principio pensando en esta vuelta rápida, entonces fueron cambiando esas herramientas digitales, esos dispositivos, en la medida en que iban viendo sobre todo cuál era la respuesta de los estudiantes. Al principio, de acuerdo a las entrevistas, de acuerdo a lo que nos iban contando, nos decían que utilizaban más que nada Google Classroom. Pero bueno, eso fue al comienzo del aislamiento y lo que veían ahí en esa plataforma era que no estaba lo afectivo, eso que está siempre en las aulas, esa cercanía, bueno, característica de las aulas, decían de que no se manifestaba de ninguna manera en Classroom, entonces fueron migrando, si se puede decir de alguna manera, a grupos de WhatsApp, hacían grupos de WhatsApp por materia y ahí iban intercambiando con los estudiantes. ¿De qué manera? Bueno, empezaban a utilizar algunos audios con explicaciones particulares, también videos, en donde, bueno, las docentes con las pizarras hacían de cuenta como si estaban haciendo una clase, anotando cosas en el pizarrón, y les exponían eso a los estudiantes. ¿Y por qué eligieron estos grupos de WhatsApp? Bueno, ellos decían de que era más que nada por esta cercanía, que los preferían en lugar de otro tipo de dispositivos. Y bueno, y también cada tanto alguna reunión por Zoom para explicar temas o tareas más específicas, pero en realidad ahí empezaba a jugar en contra, si se quiere, el tema de la conectividad, el tema del acceso. Había muchos estudiantes que no tenían mucha conectividad, que no tenían dispositivos como para poder acceder, entonces preferían grupos de WhatsApp, además por la densidad, si se quiere, o el peso de, no sé, los PDFs, por ejemplo, que no podían compartirlos, entonces preferían grupos de WhatsApp, sacar fotos a las tareas y demás, y fue como, de alguna manera, una instancia para recuperar esa grupalidad que habían perdido en el contexto de pandemia. Y finalmente, estas cuestiones o estos aportes que nosotros decíamos al comienzo hacia la pospandemia, tienen que ver con estas tres cuestiones particulares que obviamente están relacionadas. Una, esta potencialidad, si se quiere, de la virtualidad en escuelas rurales, porque había docentes y también estudiantes que nos decían, bueno, tal vez no está tan mal o considerar al menos alguna instancia virtual, porque hay muchos días en donde el clima, los caminos rurales no permiten que se acerquen tanto docentes como estudiantes. Otra cuestión tiene que ver con promover otro tipo de formas de organización, tanto para estudiantes como para docentes, porque también manifestaban, no sé, hay otras demandas urgentes que también tiene que ver con el tercer punto, que tienen que ver con el trabajo. Había muchos estudiantes que se habían desvinculado un poco de la institución por el trabajo, por tener que trabajar, o incluso familias que preferían que los estudiantes trabajen en lugar de sostener el vínculo con la escuela. Entonces, poder tener estas instancias, si se quiere, virtuales, de alguna manera, podría promover estas otras formas de organización y también eso aportar para lo que es el sostenimiento del vínculo con la institución escolar. Va por ahí, creo que ya estamos de tiempo, va por ahí la investigación que estuvimos realizando, así que nada, espero que sirva y que bueno, esperamos sus comentarios, sus preguntas. Gracias. Gracias Silvina y Gabriela, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Vamos a continuar con Más allá de una enseñanza o con meros pasos, de Fernando Ramón Ferreira. Bienvenido, Fernando. Estás silenciado, ¿no? Fernando, ¿nos escuchás? Él compartió la pantalla, ¿no, María Paz? Ay, no te puedo. Sí, ahí creo que nos escucha. Ahí está. Hola, hola. Ahí te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Un cordial saludo desde Formosa. En esta oportunidad, la idea es compartir algunas experiencias
de un recorrido formativo que se realizó en un instituto de formación docente. Por eso la denominación de esta comunicación justamente es más allá de una enseñanza de pasos, pero también más allá de una enseñanza con meros pasos únicos, unidireccionales. Y en ese sentido, justamente, los dos nudos problemáticos que presentamos tienen que ver justamente con cómo las tradiciones eficientistas, las tradiciones académicas, merodean todavía las aulas de la formación docente con mucha fuerza, y por eso nosotros, clientes, decimos no a la Fernando, enseñanza de paso, discúlpame que y te también interrumpa. no a la enseñanza con pasos único, que muchas veces los profes plantean en el recorrido formativo. Por eso nos preguntamos si justamente estas ideas, justamente que orienta esta propuesta formativa vivencial, tiene que ver en cómo en cada espacio curricular de los profesorados, de los institutos, de las universidades, a que se habitan todos los días. Con esto, ¿no? De no dar lugar a la enseñanza de paso, porque si uno da a que la enseñanza esté de paso nomás, no hay posibilidades de permitir, habilitar, acordar con nuestros estudiantes de la formación docente. Pero también cuando la enseñanza está con pasos únicos, se pone en jaque también la posibilidad de inspirar, de detenerse y de atender a las singularidades de nuestros estudiantes. En ese sentido, el punto de partida justamente de este recorrido y de esta propuesta tiene que ver con tomar dos ejes. Fernando, ¿nos escuchás? Desde eso, Fernando, no sé si me escuchás. Y se cortó del todo. Sí, tiene muy mala señal. Sí. Es la realidad de la señal de internet en el interior, ¿no? Lamentablemente. sobre la Ahí está. sí, Se nos cortó un segundo, Fernando. Fernando, si te sí, parece, si apagás tu cámara, mejora mucho más la señal de la voz. Lo bueno, estamos escuchando muy cortado. Ahí bueno, está, gracias. ahí estamos. ¿Hasta qué parte se escuchó? Si por ahí me vuelven a Cuando decir. estaba la gráfica de esa persona que se estaba dibujando la cabeza. Hasta Perfecto, ahí. perfecto. Entonces, la idea es que es importante justamente la detención de quienes orientamos en los profesorados, detenernos para recuperar las voces, las miradas y habilitar la multiexpresividad de los estudiantes. Entonces, nosotros pudimos ver que a través de diferentes herramientas, como ser el Padlet, como ser el Mentimeter, como ser la escritura de una bitácora, permite justamente que los estudiantes puedan dar cuenta de eso que les pasa en su formación en relación a la enseñanza. Porque ponen en juego no solamente una descripción de la clase, sino que también ponen en pregunta lo que pasa en la clase, hacen lugar a sus emociones en relación a lo que le pasa con la clase, pero por
sobre todas las cosas en relación a la enseñanza. La idea justamente es que, y la propuesta de este recorrido formativo, tiene que ver justamente con esto de que la enseñanza sea transversal, pero la idea de la transversalidad no como algo superficial o como la supuesta idea de que sí todos los hacemos y que está en todos lados, pero que después no se visualiza, sino justamente la idea de que la enseñanza en los profesorados tiene que atravesar el currículum de manera explícita. Y para eso, un desafío para quienes hacemos docencia en los profesorados es que justamente una de las actividades, y que no quiero que se malinterprete, es la modelización de la enseñanza. La modelización de la enseñanza permite justamente hacer explícito diferentes, no solamente dispositivos, sino también intenciones que uno tiene con la enseñanza. Y entonces desde ahí uno, al recuperar la mirada de los estudiantes, puede poner en pregunta en relación a cómo está enseñando. Por eso justamente esta idea de que desde la enseñanza uno se pone en la vidriera, ¿sí? Se pone en la vidriera para que podamos habilitar justamente las reflexiones entre todos. Entonces, creemos que este recorrido tiene que ver justamente con lo importante que es asumir el rol del docente de enseñar a enseñar. Y justamente esto de enseñar a enseñar no tiene que ver con prescripciones, porque uno al modelizar uno puede creer que se posiciona en la idea de prescripción de un modelo de cómo enseñar. Y la propuesta no es esa, simplemente es habilitar la situación, habilitar configuraciones para que los estudiantes puedan rever qué de eso es posible, qué de eso hay que acomodar y reconstruir a sus supuestos, a sus matrices, cómo eso puede ser visto desde otros marcos referenciales. Entonces, en el fondo de la cuestión, la idea de que la enseñanza no esté de paso y que no esté tampoco con pasos únicos, viene justamente a esta idea de la idea de inspirar, de provocar desde la apertura y la disponibilidad de los profes, pero de todos los profes que hacemos docencia en los profesorados. Yo quiero enfatizar e insistir en la importancia justamente de la mirada dialógica entre estudiantes y docentes, donde la enseñanza sea medular, ¿sí? Quizás la palabra medular, nodal, es una palabra que nos tiene que hacer mucho ruido justamente en la formación docente. Así que bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Se vio mejor cuando apagaste la cámara. Yo la verdad que nunca creía en esto, pero creo que hoy quedó demostrado que sí, apagaste la cámara y se vio y se escuchó bien. Gracias. Vamos ahora con la siguiente ponencia, migración de la presencialidad a la virtualidad en el secundario. Exponen María Cecilia Guardia y María Sol González. Bien, ahí comparto pantalla. ¿Me avisan si se ve bien? Se ve bien. Bien. Bueno, mi nombre es Sol González. Junto a mi colega Cecilia Guardia presentamos el trabajo titulado Migración de la presencialidad a la virtualidad en el secundario, que se enmarca dentro de un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Catamarca, denominado la virtualización de procesos educativos en tiempos de pandemia, y en este caso focalizamos en las escuelas preuniversitarias. Un poco para mostrarles el contexto a ustedes, en este caso solamente nos centramos en la Escuela Preuniversitaria Fray Mamerto Esquiú, que depende de la Universidad Nacional de Catamarca, cuenta con un equipo de conducción completo, actualmente posee 24 cursos con una matrícula de 744 alumnos, y un dato que nos parece que no es menor, y que lo pudimos recabar a partir de las encuestas que realizamos del equipo de investigación, es que cuenta con 107 docentes que tienen más de 20 años de antigüedad en la docencia, aproximadamente un 50%, y también están a cargo de entre 7 o más cursos en la institución.
Un poco lo que tratamos de retomar en estas instancias de migración es pensar en dos instancias, una que tuvo que ver con una prioridad del equipo de gestión institucional en dar una centralidad a la comunicación con los alumnos, y eso estuvo dado a partir de los recursos tecnológicos que teníamos disponibles, pero que a su vez se presentaron como dos problemáticas de índole administrativa, tanto en relación al alumno como en relación al docente. En relación al alumno, porque no tenían los legajos completos, también hay un porcentaje de alumnos que acceden del nivel primario al secundario, entonces al estar cerradas las instituciones se perdía el contacto con los alumnos. Y una segunda problemática de índole administrativa, que tenía que ver con una reformulación del plan de estudio que generaba nuevos espacios curriculares y una dificultad en organización horaria. Y una segunda instancia que tuvo que ver con una migración constante de plataformas, en donde destacamos como centrales, digamos, dentro de la escuela, el WhatsApp, con la alternativa de WhatsApp Web, los correos electrónicos, Google Classroom, las aulas virtuales provistas por la Universidad Nacional de Catamarca, y en forma paralela se fueron dando también las plataformas de videoconferencia y esa migración de diferentes plataformas. Bueno, ahí mi compañera, si quiere continuar. Buenos días a todos. Bueno, básicamente lo primero que se hizo fue recurrir al WhatsApp, que era la aplicación que se disponía en forma masiva en ese momento, y que toda la comunidad estaba familiarizada y nos permitió la comunicación instantánea. Ahí se empezaron a formar los diferentes grupos de WhatsApp, como comentaban recién en la ponencia anterior, diferentes grupos con los directivos, con los preceptores. Bueno, WhatsApp también permitía las listas de discusión, donde se impedía la interacción, se complicaba en los grupos muchas veces. WhatsApp también permitía el WhatsApp Web, que facilitaba muchísimo la tarea docente, porque permitía adjuntar archivos en formato PDF, en formato Word, y a su vez la corrección de las tareas de los chicos, porque permitía corregir con mayor facilidad lo que eran las imágenes y fotografías, ¿sí? Pero bueno, se fueron presentando ciertas dificultades. Bueno, yo continúo con la presentación, parece que se tildó la comunicación de mi compañera. Se fueron presentando ciertas dificultades, como ser que había una gran desorganización horaria, porque se recibían y se mandaban mensajes a cualquier hora. En los grupos de WhatsApp se perdía información importante entre las quejas y las opiniones. A su vez había saturación de los celulares por la cantidad de archivos y de fotografías que recibían básicamente los docentes. Había también, el WhatsApp tenía una limitación en cuanto al tamaño de los archivos que se podían adjuntar. Y, como decía mi compañero recién, también en forma paralela estoy buscando la manera de realizar videoconferencias con los chicos, porque nos acercaban un poco más, pero el WhatsApp tenía la limitación de que solamente se podían hacer videollamadas hasta 4 personas. Todo eso originando que se recurra a los correos electrónicos, que eran un medio de carácter más formal, pero también tenía una dificultad, y era que algunos correos entraban como spam o como correo no deseado, y dificultaba el seguimiento de los alumnos entre tantos correos, lo cual derivó en que recurramos los docentes a la plataforma de Classroom, que permitía la concentración de trabajos de los que enviaban los alumnos y los docentes, pero también tenía una complicación, y era que se quería una cuenta de correo Gmail, y no todos los alumnos tenían, y hasta que se fueron formando, bueno, demoró muchísimo la incorporación, bueno, no muchísimo, pero demoró un tiempo hasta que se fue organizando eso. Además no permitía encuentros sincrónicos con los alumnos, como son foros o chats, y tampoco era una plataforma de registro institucional. Entonces eso, como la escuela depende de la universidad, todo ese transcurso se llevó a cabo aproximadamente en 3 semanas, una locura, y gracias al apoyo de la universidad se pudo recurrir a las aulas virtuales con la plataforma educativa de la UNCA. ¿Sol? Bueno, esa plataforma tiene un montón de herramientas que permitían hacer encuentros sincrónicos con los alumnos, concentraba toda la información, así que facilitó muchísimo
la tarea docente. Y a los chicos también, porque se les concentró todos los trabajos prácticos en una sola plataforma, y estaba, la verdad que esa es la que seguimos implementando hasta el día de hoy, que es muy práctica. Y como conclusión podemos decir que, bueno, todo el proceso ha sido muy desafiante y complejo. Ay, perdón, se me cortó un ratito, espero que se me escuche. ¿Sol? Continúo yo. La cuestión es que, sí, para mí seguí vos, Cecilia, porque justo quiere hablar, pero no le está permitiendo la tecnología hablar. Bien. Bueno, básicamente quiero concluir que lo bueno es que logramos, la mayoría de los docentes logramos completar los programas el año pasado, y la mayoría de los alumnos pudieron promocionar los cursos, acreditando todos los requerimientos de los docentes. Bien, bien. Muy bueno el raconto de cómo fue, ¿no? Se me corta. No hay problema, tu compañera lo dijo perfecto. Tu parte también. Saltando a la ponencia, porque yo esperaba que el compañero comparta pantalla. Es como le decimos a los chicos, ¿viste? Todos tienen que saber todo, porque si no, a uno se le corta, pasa algo, ¿no? Pero no, está bien. Muchas gracias, muchas gracias. Seguimos con me surgen preguntas las veces al final. Seguimos con la siguiente ponencia. Pertinencia de las estrategias metodológicas de la enseñanza de la química. Zulma Beatriz Bogado Florentín y María Paz, si no, ayúdame. Sí, Euge, la ponencia tenemos a Paula y a María Romilda. No sé si Paula Sabina Cáceres Ugarte y María Romilda Torres Araujo. Perfecto. Cuando quieran y puedan, arrancamos. María Paz. María Romilda, no sé si nos escuchás. Me aparecen conectadas las dos, pero si no, continuamos con la siguiente. Sí. Romilda y Paula Sabina. Acá están las dos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Con dificultad para habilitar mi micrófono nada más. Bueno. ¿En dónde están ustedes? En Encarnación. En realidad mucho más lejos de Encarnación, pero la universidad en donde estamos estudiando es sí Encarnación. Bien. Sí. ¿Van a compartir pantalla? Estoy tratando de compartir la pantalla. Sí. No sé si están viendo bien. Sí, si querés, cliquea en presentar, así se va a ver mejor. Abajo, en el margen inferior a la derecha, ¿sí? Ese. Sí, ahí se ve perfecto, ¿verdad? Sí, perfecto, gracias. Bien, arrancamos. Ya. Este es el resultado de una investigación que se realizó en 2 colegios de la zona rural y urbana, solo que no sé cómo, ahí sí. Oh, tengo dificultad, no veo nada. María Romilda, te cuento que solo vas a ver lo que estás compartiendo. Ahí estamos viendo la placa principal. Ahí está. Se titula Pertinencia de las estrategias metodológicas de enseñanza de la química. Las estrategias para enfrentar las tareas son: los estudiantes aprenden mejor a través de la experiencia directa, tanto participando activamente en las tareas de laboratorio como llevado a cabo actividades tales como la búsqueda de material para análisis, investigación, bibliotecas y especialmente el uso de equipamientos. El proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar interrelacionado con la cotidianeidad en los espacios científicos, tecnológicos, sociales y ambientales que los rodea.
La instrumentación del enfoque interdisciplinario implica una forma de trabajo metodológico diferente de las utilizadas tradicionalmente, encaminada a lograr aprendizajes significativos. Ahí está, no sé si hay algunas de las compañeras. Sí, estoy yo aquí. Estamos con dificultades de conectividad también. En cuanto a las preguntas y objetivos que analizamos, teniendo en cuenta la pertinencia, ¿verdad?, de las estrategias utilizadas por los docentes específicamente, ¿qué estrategias utilizan los docentes para la enseñanza de la química? Determinar esta incidencia en la motivación, aparte de identificar las estrategias que utilizan los docentes para la enseñanza. Analizar también el nivel en que ellos están aplicando y también los que permiten mejorar la enseñanza de esta materia tan importante en las instituciones educativas. En cuanto al proceso que hemos llevado, tuvimos en cuenta la operacionalización de las particularidades del marco teórico en dimensiones, la descripción de los elementos, las categorías, estrategias y técnicas con los instrumentos que fueron adoptados. Hemos enfocado un enfoque mixto con las dos instituciones, una teniendo en cuenta la zona rural y otra la zona urbana, para los directivos, docentes y estudiantes en cuanto a la preparación que tienen los docentes en la química, ¿verdad? En la enseñanza de la química, el uso de las estrategias específicamente, y esto asociado al aprendizaje de los estudiantes. Ahí, eso ya podemos pasar nomás porque nuestro tiempo vuela, Romy. Sí, sí, llegamos a las siguientes conclusiones. Los resultados indicaron la buena preparación en los aspectos pedagógicos didácticos de los docentes, el buen uso de las estrategias y su incidencia en la formación de los alumnos. Los directores han mencionado que los alumnos sí aprenden cuando los docentes les enseñan la química. Los docentes acotaron que los educandos deben no solo asimilar información, sino también buscar un rol activo en la construcción de su propio proceso de aprendizaje. Significa que deben ser críticos, reflexivos, creativos, investigadores. Los estudiantes señalaron que es necesario innovar las estrategias para que el aprendizaje sea más significativo y que el Ministerio de Educación y Ciencia confiera a las instituciones educativas los reactivos químicos, materiales y equipos imprescindibles para realizar los experimentos en el laboratorio de química. Eso es lo que los estudiantes señalaron, que necesitan que el MEC disponga en las instituciones educativas de los reactivos químicos, de los materiales y equipamientos necesarios para realizar los experimentos. Y una de se visualiza la imagen de una de las instituciones de la zona urbana, la que está arriba, y la zona rural, la que se ve un poco más abajo. Y como bien sabemos, hay algunas materias que se tienen en cuenta que a veces repele un poquito y se tiene en cuenta la metodología aplicada por los docentes, y en este caso, como siempre son las quejas con matemática, química, física. Hemos tenido en cuenta la parte de química porque la colega nuestra enseña química y resulta bastante difícil, acoto esto, más prácticamente en las zonas rurales, donde no se cuentan con insumos, recursos, y resulta muy difícil. Por eso es que siempre se aboga a través de los proyectos áulicos, los planes de mejora, tratar de paliar la situación teniendo en cuenta que prácticamente no se cuenta con recursos básicos para llevar adelante esto. Y en esta época de pandemia, con lo que hemos pasado, y he visto que una de las compañeras, haciendo un poquito una relación, habló de la potencialidad de la virtualidad en las escuelas rurales. No recuerdo quién es, pero me tocó tan hondo porque en las clases, llevarlo adelante en colegios de las zonas rurales no es una tarea fácil, es realmente difícil. Y bueno, enhorabuena por todos los docentes quienes llevan adelante su misión como profesional docente. Es lo que quisimos compartir con ustedes y bueno, muchísimas gracias y éxitos a cada uno. Gracias, compañeras. Dejo de compartir, sí. Muchas gracias a las dos. Bien, continuamos con María Eugenia Marcioni. Sí, está.
El título de la ponencia es Propuesta gamificada para lengua extranjera inglés. Bueno, buenos días a todos. Primero quiero agradecer a Interfaces Palermo, que siempre nos convoca a estos encuentros que son tan enriquecedores para todos. Ya que... No puedo así de la mano. Bueno, no es la primera vez que participamos desde la Escuela Vecchioli, así que bueno, muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por participar. Bueno, y disculpas que llegué unos minutos tarde, la verdad que estoy en casa, pero la escuela continúa y estaba arreglando unos detalles. Pero sí ingresé en el momento que una colega, me parece que era María Laura, que estaba hablando sobre gamificación, y bueno, ella habló de una jornada de juegos, lo que también en realidad deberíamos tener 35 interfaces anuales para contar todo lo que sucede en las escuelas. También me sentí muy identificado con la comunicación en pandemia, con la interdisciplinariedad que hablaba Fernando, así que bueno, todas cuestiones que nos preocupan y que vamos apuntalando. En realidad elegí el tema de gamificación orientado a las enseñanzas de lenguas extranjeras, específicamente inglés, desde mi formación como profesora de inglés. Sí, desde la escuela, como directora de la escuela, también estamos trabajando en alguna jornada muy similar, como la que planteaba María Laura, y otras cosas, pero bueno, hay que acotar los tiempos y también las presentaciones. Así que les quiero traer un ejemplo bien sencillo de lo que propuse a mis estudiantes en lo que respecta a gamificar el aula, en un contexto muy diferente de lo que hablaba María Laura, me parece que era, en un contexto de no conectividad. Vamos a decir, cómo gamificar, me parece que estoy acá al final. Cómo gamificar, cómo jugar un poco con los chicos, pero sin conectividad, digamos, presencial y en una presencialidad reducida. Así que bueno, voy a explicar rápidamente las propuestas en tercero y en cuarto año de un turno noche, que implica una realidad bastante diferente a lo que son los diurnos. Perdón, no presenté la escuela es la Escuela Vecchioli de Rafaela, provincia de Santa Fe. La escuela tiene, además, mañana y tarde, tiene un turno noche bastante importante, porque la escuela tiene 1.800 estudiantes y 500 estudiantes concurren a la noche, que son chicos más grandes, que ya, bueno, han cursado su educación secundaria en otros momentos y por diferentes motivos han cortado esas trayectorias y las retoman en el turno noche. Así que bueno, en tercer año lo que les propuse es una misión que es salvar la Tierra. Entonces les digo que el planeta Tierra está en peligro y para salvarlo tenemos que hacer un viaje por el espacio y dejar en cada planeta algo de nosotros, por si llegamos a desaparecer, por lo menos que quede algo del planeta Tierra. Si les presento la materia, bueno, les cuento que tenemos que explorar el sistema solar, por dónde vamos a viajar, y entonces empezamos, ya no hablamos de tareas o de trabajos prácticos o de cosas que tenemos que presentar, sino que hablamos de misiones. Y en cada misión, bueno, es de un planeta, entonces vamos trabajando con los planetas, les describo un poco el planeta, ¿sí? Y a través de eso vamos dejando cosas en cada planeta en donde tengamos que, para llegar a esa misión, tenemos que hacer algunas cosas. Por ejemplo, bueno, esto era un repaso, estábamos en la parte de repaso, donde retomábamos colores, números, trabajos, ocupaciones, países, nacionalidades, entonces ellos tienen que ir dejando algo. En este caso, después de repasar todos los temas, ellos tenían que hacer juegos, ¿sí? Como el juego de la memoria, o un juego de mesa, perdón, no me salía la palabra, y dejarlo en ese planeta. Esos juegos tenían que ir presentándolos en la clase y después los íbamos poniendo en una caja y ahí se suponía que dejábamos los juegos. En la segunda parte, por ejemplo, yo voy a dar ejemplos porque no me puedo extender en todo el año, pero digamos, acá recorríamos diferentes lugares del mundo, les enseñé cómo hacer un informe muy breve y muy sencillo sobre estos lugares. Para eso teníamos que investigar, seguir la guía, ¿no? Que había que relacionar, buscar el vocabulario.
ellos terminaban haciendo un flyer digital para que luego dejemos esos flyers adentro del planeta Venus. Hablo de lo digital porque hay chicos que sí tienen conectividad, pero también cuando les propongo, por ejemplo, el flyer, les digo, puede ser en cartulina, en papel, le sacás una foto y lo subís al aula virtual. Esto, digamos, una forma como para también incluir, obviamente, a los alumnos y alumnas que no tienen conectividad. Y así, también en la misión Marte teníamos que dar cuenta de personalidades de la Argentina y del mundo, entonces fuimos buscando, de acuerdo a los intereses de ellos, personalidades, por ejemplo, muy lejos de lo que generalmente se plantea en inglés. En inglés generalmente le planteamos, o los libros plantean, qué sé yo, la cantante, el actor, el futbolista. Bueno, acá trabajamos con Gino Tubaru, que es una persona que hace prótesis para gente discapacitada, de Las Donas, Malala, Ami Vitale, que es una fotógrafa, Octavio Salazar, que es un autor feminista, Isabel Allende, bueno, diferentes como para abrir también la cuestión de lo cultural, ¿no? Que a veces nuestros alumnos los dejamos en la misma burbuja que ellos tienen. Bueno, y así les voy presentando las diferentes misiones que ellos tienen que cumplir, siempre pensando en que ellos no tienen que entregar tareas, sino que tienen que cumplir misiones. Y ya eso provoca una motivación en los alumnos que no es lo mismo decirles, tenés que cumplir una misión que tenés que hacer una tarea. Digamos, en esta presencialidad acotada y en esta cuestión de pandemia, esta fue una forma que encontré de aplicar los fundamentos de la gamificación para motivarlos un poco más, para también hacer una propuesta pedagógica seria, más desestructurada de lo que es el idioma extranjero, que les permita a ellos adquirir otros aprendizajes. Esta es la propuesta de cuarto año, la orientación de la escuela de ese curso es de Economía y Administración, así que en cuarto, como inglés se orienta mucho a la resolución de cuestiones de economía, entonces ahí les planteo que ellos son el CEO, o bueno, también vemos lo que es un CEO de una gran empresa, y que bueno, que el Consejo de Accionistas le encarga al CEO diferentes tareas. Entonces acá, por ejemplo, ellos tienen que evaluar a su personal a partir de las inteligencias múltiples que tiene el personal, entonces estudiamos lo que son las inteligencias múltiples, pues ellos tienen que ver si de acuerdo al perfil de cada persona, si tiene inteligencia visual, musical, kinestética, etc. En el segundo les planteaba que la empresa tuvo que cambiar el protocolo COVID por la pandemia, entonces exploramos todo lo que son las cuestiones del protocolo COVID. Acá trabajamos con el tema del currículum vitae y vemos cómo a partir de las tecnologías la cuestión del currículum vitae se transforma, que puede haber videos currículum digitales, ellos van explorando y así van aprendiendo el presente, el pasado, todas las cuestiones del idioma que nosotros usualmente enseñamos. Y acá tienen que explorar las historias de vidas de su personal para poder contarlas y traerlas a la clase. Trabajamos con, si la empresa esta, que nosotros en la cual somos los CEO, es inclusiva, y trabajamos con los diferentes, que es lo que estamos en este momento del año dando, quiénes son a quién excluimos en la sociedad, la gente con capacidades diferentes, de un color diferente, de una apariencia diferente, las cuestiones de las sexualidades, las familias diferentes, bueno, vemos todo eso y bueno, finalmente llegará el momento en que lleguemos al reporte final, en donde en realidad vamos a ver quién fue el mejor CEO de la clase, de este grupo, bueno, y ahí van a jugar la cuestión de el cumplimiento de las tareas, de los desafíos, cómo las cumplimos, y evaluaremos la gestión de cada uno. No va a ser la prueba o la nota final, como estamos acostumbrados, sino que elegiremos entre todos quién va a ser el mejor o la mejor CEO de cuarto año, en este caso. Así que bueno, esta es la forma que encontré, la verdad que gamificación es un tema que me encanta, tiene sus lados oscuros también, pero también tiene sus lados brillantes, y bueno, me posiciono en lo brillante
para poder llevar una forma de abordar clases más interesantes, más motivadoras, que llegue a estudiantes cuya trayectoria escolar no es sencilla, por diferentes razones. Así que bueno, eso es lo que quería contarles, compartir, espero haber cumplido con el tiempo. Es mucho en poco tiempo, pero bueno, espero que les haya servido mi experiencia. Muchísimas gracias. Gracias María Eugenia. Genial. Bueno, muy interesante. Voy a empezar preguntándote a vos algo seguramente. Sí, creo que estamos, ¿no? María Paz, ya expusieron todos. Sí, ya expusieron todos. Ok, bueno, entonces vamos a dar inicio al debate, a las preguntas, al compartir lo que ustedes quieran. Muchas gracias a todos por participar desde ya. María Eugenia, te iba a preguntar, ¿y cómo les resultó a los estudiantes esta cuestión de los juegos, de las misiones o del CIO, ¿no? ¿Cómo fue el resultado en ellos? Te cuento algunas cosas como parámetros, ¿no? Recuerden que empezamos el año con una presencialidad acotada porque teníamos, incluso la escuela es muy grande, por ende en algunas situaciones teníamos 3 o 4 burbujas, lo que implicaba que esta presentación la hice como 5 veces y ya no me acordaba si había presentado, si no. Bueno, ellos tienen aulas virtuales, ahora ya estamos en una, pero en el medio tuvimos aislamiento preventivo por 2 meses. Así que no fue sencillo el estar conectados, pero bueno, por suerte el año pasado nosotros desarrollamos todo el sistema de aulas virtuales, tenemos, bueno, todo lo que mencionaron un poco acá las chicas también en los grupos de WhatsApp, todo lo que nos pasó a todos. Pero te digo que al principio los chicos estaban como, ¿pero qué, profe? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? Es cierto, provoca en ellos, yo a veces digo que cuando los cambios suceden en las escuelas, no solo hay que convencer a los docentes, hay que convencer a los chicos y hay que convencer a los padres, ¿sí? Porque todos tenemos esa expectativa de que la escuela tiene que tomar prueba, parece que si no tenemos prueba no tenemos nota y entonces el docente no sabe. Parece que cuando no tenemos que hacer tarea, entonces no tenemos que hacer nada. Bueno, no fue sencillo contarles la propuesta del año desde otra perspectiva. Ahí me doy cuenta cuánto tenemos que cambiar, ¿no? Y cuánto nos implica a nosotros los docentes cambiar esto. Otra de las dificultades, a mí me encanta, lo hago con mucho cariño, pero sí es rearmar las clases para esto y de acuerdo a sus intereses, ¿sí? Porque cuando yo les preguntaba, bueno, ¿qué personajes son los que les gustaría? Por supuesto que sale Messi, que sale, qué sé yo, Britney Spears, ¿sí? Que son válidos también. Pero trataba de llevarlos por otros lados, a explorar otras personas, otras cuestiones también importantísimas, como Messi, que aporta al mundo, pero que también hacen cosas desde la menor promoción, ¿sí? Pero los resultados son, la verdad que me encanta porque, por ejemplo, ellos me dicen, profe, el desafío 3, al final te lo presenté, pero mirá que no te pude hacer esto. O, por ejemplo, chicos que no tienen conectividad y entonces me traían las cosas a clase con brillitos, por ejemplo, los juegos, con brillos, que llama la atención porque por ahí son alumnos hablamos de 18, 19, 20, 21 años que están en 4º año o 3er año, y que por ahí se sienten grandes como para algunas cosas, pero después las hacen y entusiasmados muestran sus producciones. También esto de armar las cajitas para cada planeta, eso lo tenemos en el aula con 20 carteles que no tocar, que esto es de 4º año turno noche, todo lo que nos pasa en las escuelas, ustedes saben muy bien, sobre todo las que compartimos con diferentes turnos, cómo hay que cuidar los espacios físicos, pero el tema de poner cosas de ellos adentro de la cajita estaba bueno porque visualizaba un poco ese viaje espacial, en el caso de 3º, y esto, por ejemplo, la primera actividad de 4º, de 3º y de 4º, hicimos la tarjeta personal en los de 3º para la misión, como si fuéramos astronautas, entonces nos hicimos una tarjeta personal, que de paso ahí presentábamos, bueno, todos los temas de información personal, sí. Y en 4º hacíamos la tarjeta del CEO para identificarse en la empresa. Bueno, contaría mucho más, pero no quiero robar tiempo. Súper valioso e interesante. Es muy valioso, sí.
Sí, la verdad que sí. Sí, nosotros en la Facu también trabajamos con proyectos integradores. Bueno, a mí me encanta, yo me enganché hace un montón con esto del trabajo integrador y es algo similar, ¿no? O sea, por ahí no sé si tan divertido como el tuyo de las misiones, pero bueno, en cada trabajo es como una etapa de ese proyecto que se plasma al final en la presentación del proyecto integrador, ¿no? En mi caso en publicidad, es una publicidad de revistas con los briefs y los briefs es el documento, digamos, que da sostén al trabajo que hacen al final. Bien, ahí levantaste la mano, Paula, ¿querés decir algo? ¿O fue sin querer? Se ve que levanté sin querer, pero de todas maneras, agradezco muchísimo esta oportunidad que se nos ha brindado con mis colegas aquí desde Paraguay. Expresar que estos momentos son los que engrandecen nuestro trabajo, nuestra misión como docentes, y escuchar y ver tantas experiencias buenas enriquece nuestro trabajo, nuestra función y nuestra misión en esta tierra como profesionales de la educación. Destacar un poco el trabajo del compañero Fernando, que enseñar de paso es diferente a enseñar con pasos. Y me encantó eso. Entonces hay a veces que algunas ideas que tenemos que extrapolar un poco a nuestra situación, a nuestra realidad, y bueno, eso me parece una buena idea, al igual que el de todos, y también lo enfocado por la que estaba anteriormente la señora. Mirar un poquito el tema de la tarea, que nosotros siempre decimos, vas a llevar una tarea en la casa, y es como una mochila muy pesada ya y muy repetitiva, muy monótona y ya muy desgastada, ¿verdad? Entonces, los nuevos términos, las nuevas ideas frescas que salen, las nuevas potencialidades, las ideas, pareceres, enfoques que nosotros pongamos a través de estas oportunidades que nos brindan, nos ayudan a nosotros a tratar de ver otra mentalidad y tomarnos de eso para poder cambiar nuestra función. Entonces, eso también me imagino que nosotros vamos a estar implementando esos términos nuevos aquí, tipo de no llevar más ese término de la mochila pesada, de vas a llevar una tarea en la casa, sino que decirles que van a tener una misión, que me parece fantástica la idea, ¿verdad? Son temas que seguramente con las grabaciones vamos a estar teniendo en cuenta de vuelta cada una de las ponencias y nada. Decirles muchísimas gracias una vez más desde lo más profundo de nuestros corazones a Huillé en el dulce idioma guaraní, aquí desde Paraguay, y siempre le estamos esperando con los brazos abiertos. Gracias. Muchas gracias, Paula, muchas gracias. Buenísimo, nos vas a hacer emocionar a todos. Siempre también esta virtualidad, ¿no? Todo tiene su pro y su contra, ¿no? Como el yin y el yang. Para ustedes estar acá también es más fácil, siempre vienen del extranjero, a mí me encantan todos el congreso de diseño, bueno, que también vienen muchos extranjeros, está buenísimo el compartir estas experiencias y aprender entre todos, ¿no? Pero bueno, la virtualidad también hace más sencillo, ¿no? Ya no hay hotel, no hay viaje, no hay pedido de licencia, todo tiene sus ventajas. Fernando, ¿vos querías comentar algo? Sí, por ahí, bueno, en primer lugar, gracias a Paula por las palabras. Me parece que es un gran desafío en la formación docente revisar esto de que la enseñanza no esté de paso, porque cuando está centrada solamente en el docente, creemos que está de paso la enseñanza y nos focalizamos solamente en lo academicista, y en realidad está dejando huellas y marcas en quienes aprenden el acto de enseñar. Pero también cuando está de pasos únicos, también la enseñanza está formando y está dejando huellas, y me parece que ahí es esta idea del codiseño y de habilitar la palabra, la mirada, los gestos, que son muy necesarios, por eso la idea de la multiexpresividad. Así que gracias, Paula, por recuperar eso. Y la idea es preguntar un poquito a Gabriela y a Silvina. Yo también trabajo en escuelas secundarias rurales, y me quedó haciendo ruido el trabajo de investigación que realizaron. Y por ahí la pregunta es como para que también me ayuden a mirar esto de cómo dar continuidad formativa en esto de la pospandemia. Si ustedes en ese trabajo pudieron reconocer algunas discontinuidades, pero más allá de los recursos que ustedes creen que es posible sostenerla en esto de la pospandemia. No sé si se entiende, es decir, a ver,
nosotros notamos que una discontinuidad podría ser el nuevo uso del grupo de WhatsApp, el uso de ciertos recursos tecnológicos, entornos virtuales, para la comunicación, quizás para la producción del conocimiento también ustedes mencionaban. Ahora, mi pregunta es, pensar en dinámicas más, qué sé yo, de trato, de dinámicas organizativas, del uso, de cómo se corrompe o no el cronosistema, de cómo aparece la idea de los horarios, de la designación de los... Es decir, no sé si hay algo de eso de la discontinuidad por ahí que se pueda sostener, que vaya más allá de los recursos. Sí, que si querés, sí, no sé, nos vamos complementando. Sí, tiene que ver con eso. En realidad, parte, como nosotras decíamos al inicio, esto que pasó con la situación de emergencia, a nosotras se nos puso enfrente cuando nosotros ya conocíamos el territorio y estábamos trabajando en la escuela desde hacía más de un año. Y repensar los recursos, digamos, son simplemente la superficie de una cuestión más profunda que tiene que ver con pensar el formato de la escuela secundaria en la ruralidad, ¿no? Hay algunas cosas, como decía Sil por ahí cuando hacía su análisis, que suceden, que acá, por ejemplo, a nosotros nos pasaba mucho con el tema del clima, y que producen ciertas rupturas de comunicación, ¿no? Que no, al no poder llegar de manera material, directamente no llegaba ningún tipo de propuesta. Y sí, hay ciertos actores locales, en nuestro caso eran una preceptora en ambas escuelas, que es local, que vive en la zona rural, y que entonces hacía una especie de nexo entre los docentes que estaban en la ciudad cabecera del partido y los estudiantes y sus familias que estaban en la zona rural. Entonces esto de repensar los recursos, nosotras lo observamos también como una primera puerta, digamos, ¿no? No es que solucione la situación, ni el formato de la educación rural, en la educación secundaria rural, pero sí una primera puerta para repensar ciertos formatos. Una cuestión por ahí de fondo también que aprovecho para decirla, es que mucho nos llevó a pensar, no pudimos ponerlo tampoco en el trabajo, pero que sucede en la escuela secundaria rural, con el intercambio o la ecología de saberes, y poner todo el tiempo en relación lo que es el saber académico que vienen a traer los docentes en este caso, y cuando digo vienen a traer, lo reduzco mucho, ¿no? Porque en realidad es un diálogo, es un intercambio, en general, y hay mucha predisposición. Los docentes, por ahí alguien lo decía recién cuando comentaba, los docentes que eligen trabajar en la escuela rural en general tienen también una predisposición especial para hacerlo. Decía entonces, poner en relación esos saberes académicos con los saberes populares que surgen todo el tiempo. Una experiencia muy chiquitita para no robar mucho tiempo, nos pasó a nosotras estando en una de las escuelas rurales que llegara un sistema que se entregaba desde el gobierno para medición del clima, una estación meteorológica que se manejaba con celulares. Entonces el docente la llevó al patio, digamos, que es el entorno, ahí si ustedes observaron la foto es el entorno de la escuela, ¿no? Todo el entorno rural, y empezó a poner en conocimiento a los estudiantes, a explicarles de qué iba la estación meteorológica, eran de primer año de secundaria, y los chicos empezaron en el diálogo con el docente a contar, por ejemplo, cómo sus abuelos veían que, no sé, cuando el cielo estaba rojo en la noche, al otro día iba a haber viento. Y que entonces esa también era una manera de medir el clima, y empezaron a surgir preguntas en relación con esto, o que si, no sé, los animales estaban mirando al oeste o mirando al este, ¿iba a llover o no iba a llover? Y sí, algunas de estas cosas, digo, pongo este pequeño ejemplo porque nosotras lo presenciamos, empezaron a poner en relación muchos conocimientos del ámbito de lo popular, pero no pensando que uno es superior al otro, o es mejor que el otro, o va a venir a reemplazar al otro, sino para poder empezar a ponerlos en diálogo. Y a nosotras nos parecía que en este caso, insisto, porque la emergencia lo puso así, ¿no? Si no, quizá no se hubiera planteado, pero algunas de las herramientas tecnológicas permitían sostener un diálogo, y quizá a lo largo del tiempo se pueda repensar cómo no, pero permitan seguirlo manteniendo. Perdón, si dije todo yo al final. No, está bien. No, iba a agregar tal vez que incluso en lo que respecta al abordaje de los contenidos, tiene un poco que ver con lo que venías diciendo, las docentes nos manifestaban que de alguna manera iban buscando esos temas que les interesaban a los estudiantes particularmente. No sé, me acuerdo de la docente de matemática en este momento, cuando tenían que abordar el tema de estadísticas, curvas y demás, bueno, tomaban mucho el tema de la pandemia para poder
buscarle una vuelta, si se quiere, una vuelta de rosca a esas formas de aprendizaje, a ese formato de aprendizaje y poder generar un aprendizaje significativo para los estudiantes. Entonces, como poder combinar, como estaba diciendo Gaby recién, y poder intercambiar sobre todo en función de esas demandas, en función también de sus propios saberes y el aprendizaje y la enseñanza de la escuela. Eso nada más. No sé si respondimos. Eso sí, no sé si sirvió. Sí. Fernando, para mí sí, muchas gracias. Sí, para mí sí, muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, bien. Buenísimo. Me interesó mucho lo de rural, porque bueno, yo estoy en Buenos Aires, así que imagínense lo lejos que es para mí imaginarme esa situación, pero con las fotos y todo, aporta mucho la foto también, porque uno se va haciendo la idea. Yo tenía una pregunta para, espérenme, el tema de los... para María Cecilia y María Sol, que hablaron de los grupos de WhatsApp, ¿no? También la gente de informática les ayudó a generar esas cuentas de Gmail o cómo lo hicieron. ¿Hicieron que cada alumno se haga sus cuentas de Gmail? Cuando hablaron de Catamarca son, ¿no? Ustedes, digamos que bueno, todo derivó en Google Classroom, ¿no? Pero ¿cómo pasar a la virtualidad? Sí, en realidad, bueno, no sé si después quiere sumar algo, Cecilia, espero que se me escuche bien. Finalmente nosotros culminamos con la incorporación o institucionalización de las aulas virtuales que dependían de la plataforma y educativa de la universidad, y en ese caso se involucró al equipo de educación a distancia, que está conformado por técnicos, asesores y demás, y surgió la función del asesor pedagógico, quien se encargó de capacitar, digamos, a los directivos, al equipo de conducción, a los asesores pedagógicos y a los docentes, y ahí fue un proceso bastante extenso, pues se generaron usuarios para todos los alumnos en toda la plataforma, con todos los cursos disponibles y las materias, y además fue un doble proceso porque también se capacitó en esa misma incorporación, un poco bastante abrupta e intensa, a los docentes. En mi caso, yo estuve en la función de asesora pedagógica de la escuela primaria y de la escuela secundaria de la FRAI, y fue un proceso bastante arduo porque bueno, había que capacitar a docentes que nunca habían trabajado con una computadora, que nunca habían diseñado un aula virtual, y fue bastante complejo, pero creo que ese proceso fue productivo y ojalá no se pierda ahora con esta vuelta a la presencialidad y puedan como recuperar todo lo que fueron aprendiendo, ¿no? Porque desde pasar a que me podían robar los datos en la virtualidad o no quería diseñar un aula, a decir, bueno, esta herramienta me sirve para algo y me sirve como complemento de las clases, y creo que eso fue un proceso que lo tratamos de gestionar tanto con los equipos directivos como de nuestro rol por ahí un poco más técnico, y con los docentes en sí. No sé si querés sumar algo, Ceci. No, vos fuiste clara, aparte ustedes estuvieron a cargo de todo esto, así que yo fui la beneficiada. La receptora, bien. Gracias María Sol. Sí, la verdad me hiciste recordar esto de la capacitación que nos dieron a los docentes en la facultad también. Nos capacitaron, yo me anoté en todas las capacitaciones para dar clases virtuales, pero sí me imagino todo el esfuerzo de la gente de esto de educación a distancia, o de las aulas de informática, o de los profesores de informática, ¿no? Y bueno, y de los docentes que también digamos, colaboran en esa nueva capacitación y nueva forma de dar la clase que tuvimos, ¿no? Sí, parece que fue hace 1000 años, ¿no? Pero en realidad no fue hace ni 2 pasaron, 1 año y medio. Lo que sí quiero aclarar, aportar, que no sé si lo dije en la presentación, que todo esa vorágine se llevó a cabo prácticamente en 3 semanas, de pasar de una plataforma a otra, para verlo, una locura, y en 3 semanas ya, con todo el equipo de educación a distancia de la UNCA, ya se habían habilitado. El 6 de abril ya estábamos funcionando con las aulas virtuales, y nosotros, la pandemia empezó, digamos, el aislamiento empezó el 19-20 de marzo, y el 6 de abril ya las aulas virtuales ya estaban funcionando. Una locura. Fue una locura, exactamente. Está bueno haber trabajado sobre eso, porque sí, fue una locura. Yo soy docente nada más,
Perdón, Paula. Decir. Sí, situaciones muy difíciles, eso teniendo en cuenta también los sectores un poquito más desfavorecidos, como los asentamientos indígenas, las comunidades campesinas, los docentes que son aquí, por lo menos en nuestro país, unidocente, que llevan 6 grados, y la dirección también aparte de la institución. Entonces son puntos neurálgicos que uno tiene que estar analizando, viendo cómo le fue en esta pandemia, en las zonas rurales donde no se han podido tener la conectividad, cómo se llevaron a cabo las situaciones de enseñanza, aprendizaje y estrategias de evaluación. Son puntos que quedan a veces colgados también porque aparte de ser sectores bastante vulnerables, también siempre nosotros estamos enfocando la parte urbana más la parte urbana, ¿verdad? Son situaciones que necesitan y ameritan de un análisis pero más profundo para ver cómo fue en esta pandemia con ellos. Claro. Sí, sí, por eso es tan valioso el aporte de las escuelas rurales que trajeron las profes, ¿no? Muy bueno, muy interesante. Sí, y pasó todo tan rápido que digamos, bueno, a mí me capacitaron, o sea, como que a mí me lo dieron, digamos, pero había gente atrás trabajando para que todos los docentes nos capacitáramos y pudiéramos salir dando clases. Para nosotros todavía, bueno, nosotros estamos en la virtualidad aún en la facultad, ¿no? En Buenos Aires, tanto universidades públicas como privadas. No veo otra forma en este momento porque ya tengo 2 alumnos en Santiago de Chile, 2 en Ecuador, otro en el sur en Ushuaia, o sea, es imposible volver a la presencialidad en este cuatrimestre. Así que yo veo que ustedes ya están más avanzados, yo todavía sigo en la virtualidad, así que seguramente cuando vuelva a la presencialidad voy a empezar a recordar un montón de cosas más. Bien, ¿qué otras preguntas hay? ¿Algún comentario, preguntas? Euge, ahí están dejando algunas preguntas en el chat. Dale. Ah, sí, había una que ahora me debe haber quedado bastante arriba. Y está difícil también el tema de volver a reinsertarle a todos, o sea que no sé si es un fenómeno que sucede aquí nomás, sucede que, no sé, hay grupos que van en la parte híbrida, qué sé yo, virtualidad, presencial, y sucede con los docentes también, ¿cómo le traemos a todos de vuelta? Sí. Están desde los que están con condiciones con base de vulnerabilidad, otros que ya alegan estar enfermitos, o sea que un montón de situaciones que se dieron ahora la vuelta con la presencialidad. Totalmente. Un poco vidrioso tocar también el tema este. Sí, y no solo eso, nosotros ahora tenemos la posibilidad de dar talleres o clases presenciales. Yo tengo 33 alumnos en este momento y ofrecí dar una práctica de algunos de los temas, ¿no? De los cuales se anotaron 16. Cuando terminamos de elegir el día, 12 anotaron. Entonces no lo puedo dar porque necesitamos un cupo de 8. Así que es lo que decís, Paula. Después, digamos, como que uno, como que se escucha, no, queremos volver a la presencialidad, pero después cuando vamos a los papeles, solamente 2 estaban dispuestos a venir al aula 2 horas una vez en un cuatrimestre. Y son chicos grandes y no tienen ninguna, no se sabe, pero digamos, no tienen ningún impedimento en venir. Por lo menos 20 podrían haber venido de los 33, ¿no? Que están acá viviendo cerca de Buenos Aires o en Buenos Aires. Así que sí, tal cual. Bueno, pregunta si querés, ¿me ayudás, María Paz? Porque sí, hay claro. Agradecimientos. Sí. Acá hay una pregunta de Fernando, que consultar si la cuestión de los experimentos es una mixtura de demandas entre docentes y estudiantes o sale desde la selección, secuación de los contenidos, saberes de las profes. ¿Para quién era esa pregunta, Fernando? Esa creo que para el equipo de Paula Cáceres. Sí, había escuchado lo importante de la parte del grupo de química y que hablaban de la experimentación. Entonces, mi consulta simplemente es si esa experimentación que ocupa un lugar importante, quizás imprescindible en el abordaje de la química, si surge justamente de la selección, secuenciación de contenidos, saberes que el profe fue pensando para el año lectivo, o si hay algún recorrido metodológico que permite que esa experimentación, esa forma de experimentación, sea justamente desde la demanda de los estudiantes o desde la negociación entre demanda de ambos. Bien,
Fíjese que nosotros, por lo menos estoy yo trabajando en la supervisión de control y apoyo administrativo, donde nosotros recibimos todas las informaciones de las instituciones educativas aledañas. Entonces tenemos una base de datos en el cual accedemos a las diferentes notas, las calificaciones, los procesos, todo completito. Y la materia de química, al igual que matemática, física, es siempre la que arroja un menor porcentaje. Entonces, a partir de ahí, siempre se plantea el problema, ¿verdad?, de tratar de ver en dónde está la dificultad o la debilidad para poder convertirlas en fortalezas. En este caso, se tuvo en cuenta las opiniones de los docentes, por supuesto que siempre dicen que tienen metodologías valederas, que está bien el trabajo, que todo está bien. Sin embargo, no condice con lo que lo expresan los estudiantes y lo que nosotros tenemos en la base de datos de los resultados obtenidos de los diferentes semestres en las instituciones educativas. Entonces es un trabajo entre docentes, alumnos y también los propios directivos de las instituciones educativas. Es básicamente eso. No sé si respondí a tu pregunta o necesitas un... Sí, por ahí no, me queda pensando esto nomás de que presiento de que en ciertos campos de conocimiento muchas veces nos pasa, por ejemplo, a nosotros en la formación docente, y por eso yo sigo insistiendo en esto de la enseñanza que está de paso o con pasos, de que somos los profes los que ya definimos la planificación, lo que vamos a hacer en el transcurso del año, delimitamos nuestros saberes, nuestros temas, nuestras posibles metodologías que va a adoptar el espacio curricular, y desde ahí viene las propuestas, ¿no? Entonces, a veces creo que cómo se puede hacer para habilitar también de que, no sé, digo, por eso consultaba si esos experimentos que se van haciendo surgen del profe o surgen de los estudiantes, o surgen de los estudiantes. De hecho, profe, que nosotros siempre como instituciones educativas de la zona región que estamos, siempre tratamos de cumplir con lo estipulado del Ministerio de Educación y Ciencias, que ya viene estructurado qué cosas vas a dar, cómo vas a dar prácticamente. De hecho, que los docentes mismos son los que tratan de implementar las estrategias, sean adecuadas o no estas. Entonces, tiene un espacio, digamos, de libertad para que ellos puedan optar por tales estrategias a utilizar, ¿verdad? Entonces, lo que va a dar y de la forma en que va a dar, lo que va a dar ya está estipulado. La forma en que lo va a dar lo dictamina el docente, lo hace el docente. Tiene esa libertad de poder escoger las estrategias a utilizar. Bien, muchas gracias. Gracias, Paula. Ahí Eugen. Sí. Ah, sí, justo te iba a nombrar una de las preguntas que surgieron en el chat. Tanto Fernando como Cecilia, que también se sumó, le preguntan a Camila Victoria. Camila. Sí, no sé si nos está escuchando o si leyó la pregunta, si no la puedo leer. Y podría compartir algunos tips a considerar en relación a la comunicación, organización, formas con estudiantes. No sé, Camila, si nos estás escuchando. Sí, ahí yo le avisé y me dijo que nos iba a contestar. Ah, dice que no le permite activar el micrófono. A ver, solicitar activar el audio, se lo pongo yo. Nos está escribiendo que ahí dice está. Que... Ahí está, ahora sí. Ahí está. Dale. Gracias. Lo que pasó es que se me cortó internet un ratito, era una media hora, y estuve como 10 minutos para poder ingresar, tuve que reiniciar el router acá en casa, que quizás ahí cuando volví a ingresar no se me permitía activar, puede ser por eso, así que ahí está. Bueno, acá vi que me preguntaron Fernando, ¿puede ser? Sí, espera, estoy buscando, y creo que es Cecilia, no me acuerdo, por acá andaba, ahí lo perdí. Bueno, en realidad con respecto a la comunicación dentro de la institución, teniendo en cuenta que, bueno, que a partir del año pasado todo se migró a la virtualidad, obviamente que los medios, o sea, los dispositivos a través de los cuales la información institucional se fue transmitiendo, cambiaron. El tema es que ahora con un marco de post-pandemia, como muchos de ustedes planteaban, lo que yo podría llegar a recomendar es establecer criterios. Es decir, el año pasado, en esta inmediatez, en esa necesidad de resolver cuestiones de forma más, quizás, a los apurones, podríamos decir, entre comillas, obviamente se trató de salvaguardar la situación comunicando, o sea, transmitiendo la información institucional,
ya sea docentes, interinstitucional o va para afuera, de la mejor manera. Ahora que ya tenemos un bagaje, una experiencia, podemos hacer justamente un diagnóstico de cómo fue, por ejemplo, el año anterior, y establecer criterios. Por ejemplo, a nivel institucional, que el equipo de conducción o los directivos digan, bueno, vamos a utilizarlos como medios de comunicación los siguientes. Por ejemplo, se plantea que las circulares, es decir, la información más importante, se transmita por mail, que se confirme un recibido, por ejemplo, y que también esté el soporte escrito en la sala de profesores, o que, por ejemplo, no esté en la rectoría, que no todos los profesores van para allá, sino que el lugar donde se encuentre esa información sea un lugar de mucha circulación del personal. A eso voy. Después, con el tema de la comunicación ya más inmediata, los grupos de difusión de WhatsApp que ustedes mencionaban son muy útiles, me parece, porque hay un criterio, primero que hay una limitación de quiénes son quienes pueden comentar. Hay ocasiones en que los grupos de WhatsApp, que son de una institución, terminan siendo otra cosa, es decir, se mandan memes, se mandan cosas de cumpleaños. Sí, bueno, está bien, no estoy planteando que no se deba celebrar y demás, pero tiene que haber, o sea, una jerarquía de la información, porque si no todo se pierde. Es decir, por la característica que tiene el dispositivo, ¿no? En este caso, esa plataforma para comunicarse, tipo WhatsApp. Entonces, establecer un grupo de difusión está bien, y después que la información esté en soporte escrito, me parece a mí, porque mandar a veces un audio, que digo que me ha pasado, yo como docente, hay escuelas en las que los directivos mandan información por un audio, eso es contraproducente, porque uno, por las características que tiene la oralidad, es decir, la información se va perdiendo por la fugacidad que tiene. En cambio, si está en un soporte escrito, quizás, y la síntesis de la información conlleva a mejorar que justamente que lo que circule, lo que tiene que circular. Y en cuanto a eso con respecto a los docentes, a directivos docentes. Después, obviamente a nosotros como profesores también nos pasó que la información que nosotros le mandamos a los estudiantes, o sea, que le queremos hacer llegar a los estudiantes, también tiene que cumplir con ciertos criterios. Es decir, por más que sean adolescentes, que sí, obviamente se comunican por WhatsApp, hay que establecer un criterio. Es decir, plantear, mira, los horarios para comunicarse son tales, es decir, porque hay que formar estudiantes que después del día de mañana puedan adecuarse a las diferentes situaciones que se van a encontrar. Es decir, criterios de horarios, de modos de comunicación, la formalidad tiene que permanecer. Es decir, cómo dirigirse a un docente, cómo mandar un mail con un asunto. Esas cuestiones yo las planteé este año en mi planificación, las puse como contenido transversal, como criterio transversal, el adecuarse a los diferentes a los diferentes soportes, ya sean digitales o formalidades en la presencialidad con trabajos escritos, así como una evaluación escrita que tomábamos quizás antes de todo esto, porque obviamente en los modos de evaluación hubo un antes y un después, hay un antes y un después, tenía un encabezado, apellido y nombre. Bueno, eso también se tiene que respetar en la digitalización, ¿sí? En la comunicación más digitalizada. Yo creo que eso es importante, porque nosotros estamos aprendiendo y también tenemos que promover esa educación, esa alfabetización digital en los jóvenes o los adultos, de acuerdo a la formación en la cual estemos insertos. No sé si contesté más o menos la pregunta. A mí sí, Cami, y me hizo pensar por ejemplo, esta cuestión de que por ahí en las dinámicas institucionales algunos directivos nos pedían que acusemos de recibido en los grupos de WhatsApp un mensaje. Imagínate que uno lo tenga silenciado porque bueno, conformaba muchos grupos de WhatsApp, y que llegue la información esta que vos decís importante, y que 50 profes escriban recibido, son 50 recibido. Cuando vos abrís el mensaje y encontrás 50 recibido, y la verdad que, bueno, por eso qué interesante esta cuestión que vos estás planteando, la idea de realmente pensar y redefinir los criterios de comunicación y las formas de comunicación. Así que gracias, Camila, por tus aportes. Y a mí también me parece muy valioso, y sobre todo
también incluir como docente en las planificaciones, porque antes no lo teníamos en cuenta, ahora ya sí se lo puede tener en cuenta. Porque sobre todo los chicos mandan un domingo a la noche, sábado a la madrugada, profe, para tomar la prueba el lunes, y uno no tiene tiempo a veces de responder ya, bueno, hasta que no vio, y bueno, está bueno incluirlo en las planificaciones, me parece un dato importante. Muchas gracias. Qué bueno este punto y ver que vienen de dos personitas súper jóvenes, ¿verdad? Bastante jóvenes las chicas ahí, seguro que son docentes, colegas que hacen la diferencia entre la experiencia, marca la diferencia, ¿verdad? Entre todo en cuanto al autodidactismo que nos hemos encasillado en esta pandemia, el trabajo en familia, el trabajo cooperativo, la utilización de las TIC y demás, este punto es fundamental para llevar adelante como eje transversal en la tarea docente. Estimo que es fundamental porque así como dijo la colega, mandan trabajo a las 12 de la medianoche, ¿verdad? Y el docente tiene su vida propia. Si bien esta pandemia trajo un punto muy importante que es la revalorización del trabajo docente, porque es como que hubiese estado dormido en un tiempo atrás y a partir de la ausencia del docente en aula, se volvió a revalorizar lo que es el trabajo docente. Eso hay que rescatar, pero eso no implica que el docente esté 24 horas esté conectado con los estudiantes, padres de familias, equipos y etcétera. Entonces me parece como un evento transversal para nuestro trabajo fundamental. Genial. Sí, con respecto, perdón, quería hacer un comentario chiquito. Con respecto a lo que planteaba Cecilia del tema del tiempo, de la velocidad, también es importante esto, de plantear un criterio de la urgencia de la información. Es decir, si hay, por ejemplo, un caso positivo, como pasó más a principio de año, de que se aísla un curso, y sí, eso lo tenés que transmitir por un grupo de WhatsApp, sí o sí, porque te llegaba la información a las 10 de la noche, 11. Pero en cambio, como pasó la semana pasada, hay que llevar un papel porque, no sé, el liquidador de sueldos cambia. Tenés una semana de tiempo. La directora mandó el grupo de WhatsApp un mensaje el 21 de septiembre, el día o sea, que no se trabaja, a la tarde, y a la noche me volvió a mandar por WhatsApp diciéndome por qué no me contestás. O sea, me parece que hay cuestiones, o sea, si yo tengo un día libre, o sea, hay que respetar los tiempos. O sea, hay un directivo que no está respetando los tiempos de los colegas. O sea, hay información que es más pertinente o menos pertinente, o sea, no es una urgencia. Eso tenías un plazo de 2 semanas, entonces, ¿por qué no esperar al 22 y comunicar eso por mail, con una circular? O sea, esas cuestiones, digamos, que uno quizás hay falta capacitación o falta un criterio, porque quizás ahí hay como falta formación en ese aspecto de la comunicación, pero bueno, desde nuestro lugar podemos pensar estrategias o capacitarnos como en estas instancias para establecer una jerarquía y criterios, sí, de determinar qué información es más pertinente o es más importante o menos importante, y a partir de eso, qué dispositivos yo uso, a partir de qué medios me comunico esa información. Así que bueno, eso como para agregar. Sí, muchas gracias, es así. Yo creo que como cultura instalada lo que tenemos que tener en cuenta es priorizar lo urgente de lo necesario, porque más o menos es así, en todo tiempo y en todo momento, lo urgente de lo necesario, no queda de otra. Sí, si lo transpolo a mi experiencia, yo tengo una agencia de publicidad de marketing digital y los clientes también, ¿no? Se armaron, es lo mismo, se armaron grupos de WhatsApp con los clientes cuando dejamos de venir a la oficina, como si el mail no existiera y que sigue hasta hoy, ¿no? Pero es muy desordenado. A mí WhatsApp, yo ahora tengo 30 chats porque ayer estuve dando clase y cuando doy clase de 3 horas no puedo contestar el WhatsApp, entonces se me van acumulando y empiezo a preferir usar el mail porque me queda ordenado, porque lo puedo ordenar por carpetas. Lo que contaba Fernando, que también nos pedían en algunos casos confirmar y había deditos para arriba, y claro, hasta que si yo lo veía a la noche tenía que subir 50 deditos para arriba para ver el mensaje, ¿no? Así que sí, muy interesante, Camila,
tu aporte, y los grupos de difusión, la verdad que sí, funcionan muchísimo mejor. Bueno, o sea, leo el mensaje o voy hasta ahí y tengo solo la información, no veo los comentarios extra. Eso también es bastante positivo, ¿no? Como decís vos, ¿no? Priorizar, está buenísimo. Muy bueno todo lo que comentaron. ¿Hay más preguntas o algún comentario más? Si no, vamos a ir cerrando. Yo les dejé mi mail por cualquier cosa o por si se quieren... la clase, bueno... saludo ahora, cordial para todos. No sé si me escuchan. Te escuchamos ahí con Zulma. Sí, saludo cordial para todos. Por cuestiones de conectividad y entre otras cuestiones no pude estar presentando con las compañeras, ¿verdad?, sobre el tema, el trabajo de investigación que es pertinencia de las estrategias metodológicas en la enseñanza de química. Simplemente quería acotar algo al respecto, de que justamente el trabajo de investigación se realizó en 2 colegios, uno en el área rural y otro en el área urbana. Y muchas veces los colegios, por lo menos acá en nuestro país, no están dotados de los insumos necesarios, de los reactivos químicos. Entonces los docentes lo que suelen hacer es utilizar lo que tienen en el entorno, ¿no? Adecuación curricular le denominamos. Entonces experiencias sencillas y el trabajo de investigación trató de constatar eso, si realmente son pertinentes esas estrategias metodológicas utilizadas por los docentes, ¿verdad?, en esta disciplina de química que en la cual sumamente es importante, ¿verdad?, la parte de experimentos. Y de eso nada más trató, ¿verdad? Y siempre se utiliza lo que tenemos en el entorno. Y eso nada más quería acotar también al respecto. Bien, creo gracias. que estuvieran preguntando algo de ese tema. Y nada más. Qué bueno. Gracias por la oportunidad. Sí. Siempre relacionarse con el entorno es espectacular. Sí. Bien. Gracias. Buenísimo. Entonces, voy a leer el chat un segundo más a ver si había algo más. Agradecimientos. Bueno, Gabriela, quiero agradecer a todos los colegas la posibilidad de intercambio en la universidad, este espacio para poder hacerlo, poder dialogar acerca de las experiencias que nos dan nuevas herramientas para seguir proyectando. Fernando, muchas gracias, que han organizado estos encuentros para recuperar diferentes voces, miradas, ya que esto nos permite acortar distancias y estar juntos aprendiendo. Felicito y celebro. Fuerte abrazo de Villa General Güemes de Formosa. Bien, genial. Y había más agradecimientos antes. Buenísimo. O sea, hay mucha gente. Hoy estamos María Paz y yo, pero hay Agustina Greb que está por acá. Hay mucha gente organizando estos encuentros desde la universidad. Muchas personas. A mí solamente me toca la parte linda de escucharlos y de coordinar. Así que soy una beneficiada. Bien, me encantó compartir estas 2 horas con ustedes. Les quiero agradecer. Ahora María Paz les va a contar cuál es la siguiente comisión. Y bueno, espero que nos podamos encontrar el año que viene también en Interfaces Palermo.